Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, les traigo este pequeño video cortito y al pie para poder ayudarlos en la diferenciación de los diferentes tipos de fractura de columna, principalmente entre las fracturas tumorales y las osteoporóticas, ya que muchas veces esto es muy discutido cuando se presenta en la consulta. No las llamamos fracturas patológicas, sí, porque ambas podrían incluirse en esta clasificación, si bien en los últimos tiempos se está considerando más a las fracturas osteoporóticas como fracturas por insuficiencia, más que patológicas per se, ¿sí? Siempre es importante cuando analicemos o vayamos a estudiar a un paciente con sospecha de fractura tumoral o osteoporótica, tener en cuenta los siguientes datos: la edad de los pacientes, ¿sí? No es lo mismo una fractura en un paciente de 40 años que en uno de arriba de 60 años. El sexo, muy importante, ya que sabemos que la osteoporosis es mucho más prevalente por cuestiones hormonales en el sexo femenino. El antecedente de traumatismo, tener en cuenta la severidad y la energía aplicada. No es lo mismo un paciente que consulta por dolores posterior a un esfuerzo que un paciente que ha tenido una caída, sea de propia altura o un accidente de tránsito. Los consumos de posibles medicamentos que pueden influir en el metabolismo óseo, como ser los corticoides o los bifosfonatos, en más en menos. Siempre tener en cuenta antecedentes oncológicos de los pacientes, que muchas veces pueden no referirlos, ¿sí? Y los antecedentes de otras fracturas siempre ayudan a empezar en algo de osteoporosis, ¿sí? Que hayan tenido fracturas de cadera por caída a propia altura, de muñeco e incluso de otras vértebras. A modo de resumen, les planteo acá un pequeño cuadro con las características principales entre que van a guardar en las imágenes las fracturas patológicas, sean osteoporóticas o tumorales. Fíjense, a modo de ejemplo, del lado derecho de la pantalla van a encontrar un ejemplo de una fractura patológica y un ejemplo de una fractura osteoporótica. Vamos a ir punto por punto analizando esto, ¿sí? El reemplazo a médula ósea. Como saben ustedes, la médula ósea hematopoyética se encuentra en en los cuerpos vertebrales, en el esternón, en el hueso ilíaco. A medida que las personas crecen, esta médula ósea se torna no funcionante y es transformada en médula ósea amarilla, que se llama, o grasa. Es importante que en las fracturas de índole tumoral o patológica, ¿sí? Vamos a ver de que la gran mayoría, cuando analizamos el cuerpo vertebral, la totalidad de la médula ósea se encuentra reemplazada por tejido tumoral. ¿Sí? Como ven en la imagen de arriba a la derecha, la médula ósea amarilla en el T1 se vería hiperintensa, mientras que en el cuerpo vertebral aplastado está completamente reemplazada por tejido tumoral. A diferencia de la fractura osteoporótica, que fíjense, en la parte posterior de estas vértebras se encuentra conservada. Eso es importante. Esto es así ya que se cree que para que un tumor o una metástasis produzca una fractura, ¿sí? Por insuficiencia o por debilidad, generalmente el tejido tumoral ha invadido la totalidad de la vértebra. Otra característica es una línea hipointensa que puede o no ser paralela al platillo. Esto se ve en las fracturas de índole osteoporótica. Como ven, en el punto límite entre la médula ósea normal y la fractura se marca esta línea hipointensa en la resonancia que no se ve generalmente en lo que es las fracturas tumorales. El compromiso pedicular, esto creo a mi entender es una de las características más importantes para poder definir una fractura como osteoporótica o como tumoral. Fíjense en este ejemplo de fractura tumoral cómo se evidencia en la invasión hacia el muro posterior y hacia el pedículo del lado derecho de la vértebra. Las masas extravertebrales y epidurales, esto también es característico y más frecuente en los procesos metastásicos. Fíjense cómo se invade el canal medular o raquídeo, ¿sí? O en este caso también hay una extensión paravertebral de la masa metastásica en este nivel.
El compromiso del mudo posterior es característico de que las fracturas tumorales, cuando se producen, tengan un compromiso convexo hacia atrás, así, redondeado o abombado del muro posterior, a diferencia de que las fracturas osteoporóticas suelen tener, cuando tienen, un compromiso con bordes más angulados, ¿sí? Y una característica final que se ve en la tomografía es el vacío de señal o el gas intravertebral. Esto es más característico de las fracturas por osteoporosis. Cabe remarcar en este punto de que todas estas características no son patognomónicas de uno o de otro tipo de fractura, sino que se dan con mayor frecuencia en una de las dos en particular, pero no significa de que estas características puedan presentarse en fracturas del grupo contrario. A modo de ejemplo, les traigo un par de casos para que los analicemos en conjunto. Fíjense en este paciente masculino, 64 años de edad, 4 semanas de dolor dorsal luego de un esfuerzo. O sea, es un hombre con un traumatismo de muy baja energía, solo un esfuerzo, neurológicamente ok, sin antecedentes de relevancia. Miren el aplastamiento de esta vértebra dorsal, no podemos evaluar o ver la presencia de médula ósea normal, amarilla en el resto del cuerpo, completamente comprometido. En las cortes axiales podemos ver que tenemos un compromiso extravertebral, compromiso incluso del canal, ¿sí? Y también del pedículo del lado derecho en este caso. Obviamente esto hace sospechar una fractura patológica tumoral en este caso. Este otro paciente masculino de 49 años que consulta por una lumbocruralgia izquierda de una semana de evolución, neurológicamente ok, o sea, tenía dolor crural pero sin déficit y con antecedente de una nefrectomía derecha por un cáncer de células claras. Acá tenemos un antecedente marcado, esto es importante. La radiografía de frente está puesta para que puedan comparar, y algo que muchas veces en los procesos metastásicos se ve, que es el borramiento de alguno de los pedículos cuando esto se ve involucrado. Si ven en la tercera vértebra lumbar del lado izquierdo, se puede ver o no se puede ver correctamente el pedículo de ese lado. Pasamos a las imágenes de resonancia, fíjense el compromiso total de la vértebra, no hay médula ósea respetada, hay un abombamiento posterior del muro, ¿sí? No se ven bordes agudos, compromiso paravertebral y del canal raquídeo a ese nivel, y compromiso del pedículo, como les digo, esto es muy importante. Por otro lado, en la tomografía se ve una lesión lítica amplia que rompe los bordes de la cortical del cuerpo vertebral y que invade el pedículo. Obviamente, este paciente tiene una fractura patológica, pero a diferencia de lo que uno pensaría que es una metástasis de su cáncer renal, este paciente además tenía un mieloma múltiple. Este tercer caso, una paciente femenina, una mujer de 63 años que consulta por un dolor dorsal de una semana de evolución luego de una caída de propia altura, sentada, neurológicamente intacta y estaba en tratamiento previo por osteoporosis. Como ven, las radiografías no se ve un marcado acuñamiento y en la resonancia se delata el edema del platillo superior de varios cuerpos vertebrales. Fíjense cómo se respeta en el T1 la médula ósea por debajo del de aplastamiento, y acá en el STIR podemos llegar a ver esta línea hipointensa paralela al platillo. En el axial no se observan masas extra paravertebrales o dentro del canal. Por lo tanto, en una paciente femenina, más de 60 años de edad, con antecedentes de osteoporosis y tratamiento por la misma, con un traumatismo o una caída, uno le quedan pocas dudas de que esto se trata de una fractura osteoporótica. Este otro caso, también una paciente mujer de 74 años de edad, con 2 semanas de evolución después de una caída de propia altura, también existe un traumatismo marcado, con antecedentes de osteoporosis, diabética tipo 2, una cirrosis biliar primaria con tratamiento con corticoides
prolongado, o sea, todos factores que hacen pensar en una insuficiencia del hueso. Vamos a las características imagenológicas y vemos que en la segunda vértebra lumbar hay un aplastamiento del platillo superior que genera una cifosis segmentaria, y vemos el compromiso en la resonancia con edema. La médula ósea está respetada en el resto del cuerpo vertebral. Existe esta línea hipointensa bien marcada en el platillo superior en los diferentes cortes. No hay compromiso del muro posterior y tampoco hay invasión de los tejidos paravertebrales o del canal raquídeo. Eh, Les dejo acá algunos artículos de los que pueden profundizar este tema. Obviamente hay muchísimos más, pueden sacarlo de las referencias de estos artículos. Espero que esto les sirva para su trabajo del día a día. Un saludo para todos.